buenas noches, amigos de Saracay Televisión, Canal 5. Bienvenidos a su programa En la Mira. Gracias de todo corazón por acompañarnos domingo a domingo. Este programa, que ya no es nuestro, sino suyo, es el que lo mantiene usted informado de todo lo que ocurre aquí en Santo Domingo, el Ecuador y el mundo. Estamos viviendo momentos complicados, tensos, una crisis económica galopante, una inseguridad terrible, no hay inversión extranjera, el riesgo país ha sufrido, hay una amenaza de juicio político contra el presidente, otra advertencia de las organizaciones indígenas de fortalecer su protesta y aumentarla en caso de que se tomen ciertas decisiones. En fin, todo esto hace que estuviéramos como dentro de una nebulosa, ¿no? Pero en medio de toda esa vorágine de situaciones, acontecimientos que vivimos a diario, esta semana pues hubo algo que no pasó desapercibido, ni nunca debe pasar desapercibido, es la celebración el 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer. Nosotros no queremos recalar en lo histórico, porque ustedes saben que fue una lucha de unas obreras textiles que paralizaron, etcétera, murieron, quemaron la fábrica, las quemaron vivas, y a raíz de eso es que se institucionalizó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Esta noche nos acompaña y me siento realmente fortalecido en mis convicciones de que cada día esto tiene que avanzar en función de que las mujeres se empoderen más por justicia y por derecho propio. Esta democracia, este país machista 100%, les debemos históricamente el respeto, el aprecio y la oportunidad que ellas tengan, las mujeres, de posicionarse donde deben estar. Nos acompañan 3 mujeres emprendedoras, luchadoras, que van a conversar con nosotros más que una entrevista, va a ser un intercambio de opiniones, de ideas sobre el tema, cuál es el papel de la mujer en este momento en el Ecuador. Bueno, quiero decirle que nos acompaña Paulina Mogrovejo, quien es presidenta de la Fundación Derechos del Sur, Nalda Bustamante, miembro del Movimiento de Mujeres de Santo Domingo, y María José Guamán, miembro de la Red Mujeres de Santo Domingo. Entonces me siento bendecido, como comprenderán todos ustedes, dentro de 3 bellas damas luchadoras y por demás que se han empoderado y tienen su sitial que se lo merecen en justicia. Vamos a comenzar con nuestra amiga Paulina Mogrovejo. Bienvenida, Paulina, muchas gracias por acompañarnos esta noche en que estamos estrenando con ustedes un nuevo formato en la mira. De pronto ustedes se han quedado sorprendidos, pero esto es precisamente para que podamos vernos las caras y conversar con mayor familiaridad y que usted se sienta así, como que participa junto con nosotros. ¿Qué tan complicado es el tema de la mujer en este momento en el Ecuador? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo también a la audiencia, un saludo también a mis contertulias Nalda y Mayra, creo que es... María José, Mayra. Creo que es importante este tipo de programas, ciertamente el rol de los medios de comunicación en la promoción, la defensa, la visibilización de la problemática de la mujer es fundamental. En esa línea, pues decir lo que siempre hemos dicho, lo que venimos manifestando todo el tiempo, y es que la cuestión de las mujeres es compleja. Si bien es cierto, tenemos avances normativos, constitucionales, legales, tenemos una ley que se aprobó en el 2017 para la erradicación de la violencia contra las mujeres, otros instrumentos en el orden local. Aún así, el tema de la violencia contra las mujeres, que es uno de los grandes problemas que tenemos, sigue galopante. Mire que el 2021 cierra con un número de casos, en el 2022 se duplica y estamos ya en el 2023 con al menos 9 casos de los que se conocen de femicidios. Y son cuestiones que engrosan las listas, pero que no necesariamente se está garantizando en la prevención que no hayan más femicidios, y en la reparación de las víctimas, especialmente de las hijas y los hijos, tampoco se está haciendo absolutamente nada. Yo quiero agradecerle a Paulina que ha tocado este tema del femicidio. Me voy a permitir compartir con ustedes, amigos, unos datos estadísticos oficiales del Ministerio de la Mujer
y derechos humanos, ¿no? Son unos datos que hemos encontrado en la página oficial y que, bueno, ustedes sabrán entender y comparar con la versión que nos den nuestras invitadas. Según estos datos, el 2014 en Ecuador hubo 25 femicidios, 4 en Santo Domingo. El 2015, 56 en el país, 2 en Santo Domingo. El 2016, 66 en el Ecuador y 4 en Santo Domingo. 2017, 100 femicidios en el país y 1 en Santo Domingo. 2018, 66, 13 en Santo Domingo. 2019, 62 en Ecuador y 1 en Santo Domingo. 2020, 73, 2 en Santo Domingo. 2021, 70 en el Ecuador, 3 en Santo Domingo. El 2022, 81 y 2 en Santo Domingo. Y va al 2023 hasta el 19 de febrero de este año, según el Ministerio de la Mujer, hay 9 femicidios, pero no se reportó ninguno hasta el momento, según ellos, en Santo Domingo. ¿Alguna de ustedes tiene algunas cifras que nos pueda contrastar frente a estos datos? María José, bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, gracias a Becay TV por la invitación. Sin duda para mí es un gusto compartir este panel con Nalda y con Paulina, mujeres que han ido trabajando durante varios años por los derechos de las mujeres. En efecto, existe un mapeo a nivel nacional que lo han hecho varias organizaciones, entre ellos Urcuna Ecuador, que es una organización que se dedica al mapeo estratégico de femicidios, y hasta la actualidad se registran que hay 332 víctimas de femicidio en el Ecuador. Tal es así que de esta cantidad 245 niños quedaron en la orfandad, y es ahí donde radica la problemática, porque efectivamente no ha habido una reparación para estas víctimas, y de hecho el gobierno pretende que a través de bonos se trabaje por esos menores, pero efectivamente esa no es la solución absoluta para ese tipo de casos. Así que es alarmante la problemática. 632. Pero ¿en qué fecha? Porque según las cifras que yo he dado, son 608 desde el 14 hasta el 2023. Sí, es un mapeo que justamente hacen esas organizaciones, porque los datos que usted tiene, si bien es cierto, son parte del ministerio, pero son de las denuncias que presentan. Lamentablemente, ellos no cuentan con cifras de mujeres que no precisamente acuden a la justicia, pero que han sido víctimas de femicidio. Entonces, estas organizaciones lo que hacen es recoger toda esta información global y arman este mapeo por provincias. Entonces, ese es el número que se da, porque el 2022 fue un año mortal para las mujeres. 332 mujeres víctimas de femicidio es un número alarmante. Nalda, usted nos comentaba antes de iniciar el programa de que la diferencia en las cifras con las que nos da el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos es abismal. ¿Qué cifras tiene usted en...? Bueno, sí, lo que mencionaba justamente María José, ¿no? Es decir, el gobierno, el Estado como tal, maneja unas cifras que no son exactamente las que manejan las organizaciones de mujeres que han venido levantando información, en algunos casos porque son tipificados de otra manera o por diferentes causas, ¿no? Pero las organizaciones de mujeres han venido actualizando el tema de la información, y nosotros vemos, como decía María José, 322 en el año que pasó, que fue un año absolutamente violento con las mujeres. Estamos hablando de que prácticamente una mujer muere por día en el país, cuando 2 años atrás lo hacía cada 72 horas. Entonces, obviamente se dice, por ejemplo, que en el 2022 la cifra en Santo Domingo llega a 10 mujeres. Si uno quisiera compararlas con lo que pasa en Guayas, que se dice que son 38, pero las comparas con la población que tiene Guayas versus la población que tiene Santo Domingo, y nosotros nos vamos a encontrar con cifras que realmente alarman y realmente nos coloca en una situación de absoluta preocupación, porque estaríamos hablando y coligiendo que Santo Domingo es una de las ciudades más violentas para las mujeres. Claro, y fíjese usted, y bueno, a nosotras quienes trabajamos estos temas nos preocupa absolutamente, porque si nosotros en 2020 tuvimos 120 mujeres víctimas de femicidio, esa cifra subió a 200 en el 2021 y a 332 en el 2022. Entonces, claro, nosotros no podemos menos que llamar la atención, agradecer, por supuesto, siempre estos debates públicos que tenemos en medios de comunicación, donde las mujeres podemos poner la voz y, por un lado, sensibilizar, dar a conocer qué es lo que pasa en el país con la vida de las mujeres, y sobre todo llegar a las autoridades locales, nacionales, a los ministerios, con el objetivo de que realmente se definan acciones concretas que permitan intervenir y, obviamente, defender la vida de las mujeres, ¿no?
Quiero compartir con ustedes, el selecto panel, y con ustedes, amigos que nos ven desde sus casas, unas cifras que proporciona la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. Dice que, escuchen bien, ¿no?, que el número de mujeres que mueren al año solo por el hecho de ser mujeres es el siguiente. Ellos tienen un registro desde el 2018. El 2018 murieron 3.529, eso es en América Latina. En 2019, 4.640. Y el 2020, que es hasta ese año que tienen este registro, 4.091. ¿No? ¿Qué tan grave es esto, que cada año se incremente, no solo en el país, sino en América Latina? Bueno, está clarísimo que es grave, que es muy grave, ¿no? De hecho, lo hemos señalado, pero más grave, me parece a mí, es la falta de acción por parte del Estado ecuatoriano frente a este galopante incremento de víctimas de femicidio que existen a nivel de América Latina y en el caso concreto de Ecuador. Si nosotros hacemos una analogía entre lo que la CEPAL señala y las cifras que tiene, por ejemplo, Surcuna, que señalan que de las cifras oficiales sería el doble en relación a lo que realmente está pasando en el Ecuador en relación a las mujeres, nos vamos a dar cuenta que de 2020 a 2022 se ha duplicado prácticamente el asunto de la violencia contra las mujeres. Podemos explicar que es producto de la pandemia, podemos hablar de la crisis económica, pero de todas maneras hay una ley para la erradicación de la violencia contra las mujeres que establece ciertas responsabilidades para el Estado ecuatoriano. Una de ellas es precisamente fortalecer los sistemas de protección de derechos a nivel nacional y a nivel cantonal. Tenemos en este caso un Ministerio de la Mujer, que también es un Ministerio de Derechos Humanos, que en Santo Domingo, por ejemplo, no sabemos a ciencia cierta cuántas personas trabajan en temas relacionados con la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Tenemos una obligación de que se tiene que establecer un registro público de víctimas de violencia y de mujeres que perdieron la vida o fueron asesinadas en relación al femicidio. Ese registro no existe ni a nivel nacional ni a nivel local. Hay la obligación de las casas de acogida, que es una forma que permite que se pueda prevenir femicidios cuando una mujer está en una situación de vulnerabilidad extrema dentro de su lugar donde habita y que podría recurrir a estos espacios, pero no solamente que tenga resguardo, sino que las casas de acogida se conviertan en espacios a través de los cuales se promueve protección y prevención para esta mujer y para su familia. Tampoco existe este tipo de casas. Se desfinanciaron las casas de acogida por parte del gobierno de Lenín Moreno y de este gobierno también. Ya no hay dinero para las casas de acogida, por lo tanto ya no pueden funcionar adecuadamente y se depende de la voluntad política, en muchos de los casos, de alcaldes o de alcaldesas que no siempre tienen la visión necesaria para poder empujar un tema de este tipo. Están los sistemas de protección de derechos, la Defensoría del Pueblo, que tiene una responsabilidad, pero que está debilitada totalmente y que no puede atender esos temas. Las tenencias políticas tampoco tienen el personal ni presupuesto para poder enfrentar el asunto de la violencia en las zonas de mayor cercanía. Es decir, nos contentamos con señalar las cifras, con mandar condolencias cuando una mujer muere, cuando se hace muy visible, como el caso de María Belén Bernal, y luego de eso simplemente viramos la página y seguimos con nuestras vidas. Desafortunadamente ese es el rol que ha tenido el Estado y mucha gente de la sociedad también. Es terrible, amigos, lo que nos dice Paulina es totalmente cierto, ¿no? O sea, nadie, desde el gobierno central hasta los locales, hace algo, ni siquiera tantico así, por ponerle un freno a este problema tan grave que es la violencia contra la mujer. Es que, y eso me permito preguntar a María José, ¿qué se puede esperar de quienes están en el alto gobierno y que cuando ocurrió el caso de la abogada María Belén dijeron que, bueno, prácticamente ya murió, pues ¿por quién le mandó a ir a esa hora a la escuela de policía? Como que se lo buscó, pues. Y eso ha quedado en la nada y que ese problema del femicidio se iba a resolver derrumbando un edificio. ¿Qué tan grave es eso? Lamentablemente el Estado es cómplice de la muerte de las mujeres. Hay que decir eso porque efectivamente es así. El caso de María Belén Bernal fue
algo que todo mundo pudo observar y sobre todo también analizar la forma fría en la que actúa el Estado frente a un femicidio. En este caso ocurrió dentro de una institución pública como es la Escuela de las Fuerzas Policiales, y en este caso son los mismos policías quienes encubrieron todo este delito, y que no es hace poco que encontraron al autor, que empezamos a ver una diligencia por parte de la justicia. Lamentablemente este caso preocupa muchísimo porque efectivamente no hubo un trato especial por parte del Estado para poder atender esto. Tuvo que salir la ciudadanía, las organizaciones de mujeres, a empezar a impulsar esto para que exista una respuesta por parte del Estado. Y es por eso que nosotros llamamos organización social, porque efectivamente somos las mujeres las que estamos de base para apoyar en estos casos. Lamentablemente nuestros jueces, nuestros fiscales no tienen enfoque de género, es más, no les interesa capacitarse en esto, así que por eso tenemos un sistema de justicia tan deficiente como el actual. Y el caso de María Belén Bernal esa es la muestra de cómo está el sistema judicial en nuestro país y también cómo el machismo está involucrado en este tipo de instituciones tan importantes como la Policía Nacional. Diría el machismo. Fíjense lo terrible que es que cuando fue detenido el teniente Cáceres, y yo soy un activo en las redes sociales, sobre todo en Twitter, era impresionante que en Facebook, en Instagram, en Twitter, los pronunciamientos de respaldo y de justificación para un asesino que sin detenerse en nada estranguló, primero golpeó y luego estranguló a su esposa, ¿no? Y lo que más me sorprendió era que la gran cantidad de mujeres que decían, pobrecito, pues seguro que ella lo provocó, pobrecito, no sean tan duros, porque ella reconoció que lo hizo. Y peor aún, compañeros de su promoción que decían, yo estudié con él, lo conozco, es un buen hombre, algo debe haber pasado, pero no queremos de que se ensañe la justicia contra él, que sabemos que a cualquiera le puede pasar, o sea, a cualquiera puede matar. ¿Qué está pasando con eso, Nalda? No entiendo. Bueno, nosotros lamentablemente vivimos una sociedad que está estructurada desde esta mirada patriarcal, machista, como dicen mis compañeras, y es una sociedad que por supuesto todavía tiene una sobrevaloración por la figura, por la presencia del hombre, pero hay justamente una subvaloración de la presencia de las mujeres, ¿no? Es decir, es una sociedad construida históricamente, donde las mujeres hemos ocupado un lugar secundario. Recordemos, a propósito del 8 de marzo, ¿no? El que nosotros estemos en este momento aquí debatiendo con usted, 3 mujeres, realmente es el legado de la lucha histórica de muchísimas mujeres para que nosotros tengamos la oportunidad que tenemos en este momento. Es decir, pareciera que la vida de las mujeres es de segundo orden, somos ciudadanas de segunda, y eso se refleja porque es un proceso, digamos, una construcción histórica que la acarreamos y que hasta este momento está visible. O sea, ¿cómo se entiende que alguien mate a una mujer y nosotros veamos muestras de apoyo? Bueno, y eso es parte de la cotidianidad. Quienes trabajamos con víctimas de violencia sabemos que eso ocurre, y eso tiene que ver con esa subvaloración que hay de la presencia y de la vida de las mujeres. Yo quería, de lo que usted mencionaba en el dato de los femicidios, fíjese usted que al menos de esas mujeres 80 pudieron haberse salvado. De esas 332, en teoría 80 podrían estar vivas, y le voy a decir por qué. Y eso tiene que ver con el tema de cuánto se valora la vida de las mujeres. Pudieron haber estado vivas porque de esas 80 ya se conocía, porque presentaron una denuncia, porque tenían una boleta de auxilio o porque habían sido víctimas de abuso sexual. Es decir, esas mujeres pidieron ayuda, esas mujeres informaron lo que les estaba pasando. Y no pasó nada. Y no pasó nada porque esas mujeres terminaron muriendo. Es decir, que habían posibles 80 mujeres que deberían en este momento estar vivas con sus hijos, porque como mencionó María José, son 332 mujeres, pero hay más de 200 niños que quedan huérfanos. Porque aquí hay que analizar también estas otras víctimas que terminan siendo víctimas colaterales de la muerte de sus madres. Y luego nosotros decimos, bueno, si 80 mujeres avisaron e informaron lo que les estaba pasando y se pudo hacer algo, hay que revisar, bueno, qué respuestas está dando el Estado frente a los temas de prevención y atención a las mujeres. Es decir, ¿a dónde acude una mujer
Tenemos realmente los espacios en los Ministerios de Salud, Educación, Protección, que están atendiendo, que están haciendo patrocinio jurídico, que están ofreciendo apoyo psicológico. Hay una reducción significativa de personal en el sector público, y cuando dicen hay que recortar, hay que adelgazar al Estado porque hay mucha gente, nosotros estamos hablando de psicólogos de las unidades educativas que atienden a las niñas, a los adolescentes. Nosotros estamos hablando de psicólogos en el Ministerio de Salud Pública, en el IES. Estamos hablando en la Secretaría de Derechos Humanos, hoy Ministerio de la Mujer, de psicólogos, de trabajadores sociales y abogados, equipos que atendían hasta el año 2019 70,000 mujeres por año. Se redujo en la mitad en el año 2020 ese personal. Entonces, bueno, ¿qué respuesta está dando el Estado cuando lo que se hace es despedir funcionarios que eran a su vez quienes podían atender? Eso para hablar de la atención como tal cuando ya ha ocurrido. Pero ¿qué estamos haciendo con los temas de prevención? La ley menciona como un componente fundamental que se debe trabajar en prevenir la violencia. ¿Qué acciones tenemos en prevención? Casi nada. El Estado gasta casi 4.800 millones de dólares anuales en atender la violencia. ¿Por qué no invertir ese recurso en prevención? Créame que gastaría mucho menos si de cuantificar los gastos en violencia se trata, ¿no? Es un tema delicado y amplio, ¿no? Pero no solo los femicidios es un problema real y latente al que tienen que enfrentarse a diario las mujeres. Entonces me voy a permitir formularles algunas interrogantes para que de pronto podamos darles unas respuestas a ello. Aquí tengo anotado. ¿Cuáles creen que son los factores que dificultan la equidad de género en el Ecuador? No, son varios, ya lo señalaron también mis compañeras. El primero, evidentemente, es el sistema social que está prejuiciado. Tenemos una estructura llena de estereotipos de género, llena de prejuicios, de roles asignados hacia las mujeres, de los cuales es muy difícil salir, ¿no? Estos prejuicios tienen que ver, por ejemplo, con la capacidad de las mujeres para realizar determinadas actividades. Por ejemplo, la actividad política sigue siendo un tabú con respecto a qué tan preparada está, por ejemplo, una mujer para asumir un cargo de decisión popular donde hay toma de decisiones. Lo mismo pasa en las empresas, lo mismo ocurre en otros espacios públicos, no necesariamente políticos, pero que dan cuenta de que en realidad ese sistema de estereotipos y prejuicios existen. Mire que la propia Corte Constitucional en este año se pronunció con respecto a una sentencia que da la Corte Provincial y luego la Corte Nacional, y que es apelada en este caso por el padre de un menor, que uno de los argumentos que presenta este padre es que la mamá tenía un comportamiento de que estaba en las fiestas y que esto ponía en riesgo la seguridad de su niño porque ella iba a una u otra fiesta. Y la sentencia de la Corte Constitucional dice claramente que los jueces, en este caso el de primera instancia, tienen que apartarse de los temas de estereotipos y prejuicios porque eso es un obstáculo para la garantía de la igualdad de género en el acceso a la justicia para las mujeres. A eso ha llegado en este momento la Corte Constitucional, que es un tema bastante interesante. Pero además de la parte jurídica es importante ir derribando estos prejuicios sobre lo que decía, ¿no? La capacidad, la edad, el origen de las mujeres y en general todo aquello que tiene que ver con el rol que históricamente nos han asignado, ¿no? El cuidado de los niños, el estar en la casa, el tener ciertas responsabilidades que no tienen los hombres y que son una limitante. El otro, evidentemente, son las barreras, son los obstáculos no solamente culturales, sino institucionales. Es decir, todavía hay diferencias salariales, por ejemplo, para las mujeres que ocupan iguales cargos que los hombres. Hay obstáculos institucionales con respecto al acceso, lo decía Nalda, el acceso a la justicia. Para las mujeres que han denunciado violencia sexual o violencia psicológica o violencia física que no son atendidos, son precisamente obstáculos institucionales. El tema de que los jueces, y a mí me preocupa este Consejo de la Judicatura que está en este momento constituido, porque precisamente no escucho nada. La última vez que escuché un tema de perspectiva de género en la justicia fue con esta presidenta de la Corte que era Maldonado, ¿no? María del Carmen Maldonado, que estableció el procedimiento expedito para poder tratar casos de violencia contra las mujeres, pero que vemos que desafortunadamente no se aplica. Vemos juezas, inclusive yo he tenido casos, porque soy abogada litigante, en los cuales no se aplica la perspectiva de género en la administración de justicia, y lo mismo pasa en la justicia administrativa, por ejemplo, en los sistemas de protección de derechos, en los accesos a un empleo digno, en el que el tema del género, el tema del sexo de las personas está determinante. A pesar de que estamos en pleno siglo XXI,
esas barreras institucionales todavía existen y, por supuesto, los obstáculos dentro de la familia que tienen que ver con los roles de género. Bien, amigos, una explicación más detallada no podíamos haber encontrado en otro lugar ni otra persona. Vamos a ir a un breve corte comercial, pero cuando regresemos estaremos conversando con nuestras invitadas sobre cuáles son los avances en los derechos de la mujer. Hemos visto las dificultades, pero también hay avances. Y no son dádivas, se lo han ganado a pulso, con justicia. Entonces, al retornar hablaremos sobre esos temas. Ya volvemos. Amigos, estamos conversando con tres mujeres luchadoras, emprendedoras, sobre un tema que es fundamental. ¿Cuál es el papel de la mujer en la sociedad? Para quienes recién nos sintonizan, nos acompañan Paulina Mogrovejo, presidenta de la Fundación Derechos del Sur, Nalda Bustamante, miembro de los movimientos de mujeres de Santo Domingo, y María José Guamá, miembro de la Red Mujeres de Santo Domingo. De verdad, una conversación sumamente interesante porque lo que estamos escuchando, espero que usted que esté en su casa lo internalice, o sea, preste atención, porque esto que usted va a escuchar o que esté escuchando esta noche va a ser muy difícil que lo pueda volver a escuchar en otro momento. Si usted desconocía cuáles son los derechos de las mujeres, los problemas que atraviesan, este es el momento en que recapacite, piense y a conciencia vea si está actuando bien o mal. Antes de ir a la pausa comercial, le habíamos dicho que queríamos saber, vamos a preguntarle a María José, cuáles son los avances que pudiera considerar, si es que lo hay, en los derechos de la mujer. Bueno, con la Constitución del 2008 hablamos de una Constitución que es garantista de derechos. Creo que ahí fue la primera conquista para las mujeres. Efectivamente, fue también un proceso bastante amplio en la Constituyente para poder incluir derechos primordiales como el tema de la igualdad, como el tema de principios, en el tema de derechos sexuales y reproductivos. Es decir, esta Constitución recoge básicamente esas propuestas que las mujeres venían luchando desde los años 80 en el Ecuador. A partir de eso, de esta Constitución, pues tenemos otros avances, como por ejemplo la creación de la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Es una ley bastante amplia, pero que efectivamente no está siendo recogida por parte del Estado. Es decir, no ha habido una promoción de políticas públicas que beneficien, en este caso, a las mujeres. Entonces, muchas veces la ley se queda en papeles, pero no buscamos las herramientas adecuadas para poder conducir esta normativa y volverla a una realidad, es decir, materializar en el día a día de nuestras mujeres. Entonces, cambios como estos son significativos, inclusive dentro del litigio estratégico, que es lo que manejan varias abogadas feministas, también han habido avances, es decir, se han planteado varias demandas en la Corte Constitucional, como por ejemplo el tema del aborto por violación. Realmente es un avance para las mujeres, sobre todo porque efectivamente es la primera vez que en el Ecuador se plantea una demanda por inconstitucionalidad en el tema del aborto. Es decir, son las mujeres que han venido luchando y trabajando durante todo este tiempo, que están capacitadas, que tienen conocimiento, las que impulsan precisamente estos cambios. Que en teoría favorece a la mujer, ¿no? Pero que no se aplica. ¿Qué hacer para que se aplique y se cumpla? Bueno, yo creo que esta parte es importante entender que quienes manejan instituciones importantes, como por ejemplo el Ministerio de la Mujer, el mismo presidente de la República, por ejemplo, cuando él veta una ley tan importante como el tema del aborto en el Ecuador, efectivamente da la espalda a esa lucha histórica que han tenido las mujeres. Entonces, efectivamente, son quienes lideran, en este caso las autoridades, quienes deberían emprender ese camino de promover y ejecutar políticas públicas a favor de las mujeres. En efecto, por ejemplo, a nivel cantonal tenemos un Consejo de Derechos, pero que no precisamente el cambio lo hacemos a través de una campaña o de una cicleada. O sea,
hay que trabajar en programas que beneficien, como por ejemplo botones de pánico para las mujeres a nivel cantonal. No existe eso. Una casa de acogida para víctimas de mujeres. Nadie ha tenido la voluntad política para crear una casa de acogida en Santo Domingo, siendo una de las ciudades más violentas del Ecuador. Y en general podría toda la noche discutir sobre estos temas importantes que son las autoridades quien en su ejercicio de la función pública deberían ejecutar esas acciones a favor de las mujeres. Impresionante, no hay una sola casa de acogida. Bien, ¿cómo se ha dado la inclusión y la evolución de la fuerza laboral femenina en el Ecuador, Alda? Uy, esa pregunta está, porque realmente la pobreza es un tema gravísimo en este momento en el país, y la pobreza tiene rostro de mujer. Es decir, cuando viene recesión económica y crisis, quienes mayoritariamente pagan esa crisis, y de eso hay estudios amplios en América Latina, en el país, de lo que está pasando con el tema. Nuestro país tiene un significativo número de mujeres cabezas de hogar que son responsables del trabajo, pero además del trabajo de los cuidados, porque históricamente a quien se ha asignado el trabajo del cuidado de lo que significa la casa, el cuidado de los hijos, históricamente ha sido a las mujeres. Eso obviamente coloca a las mujeres en una situación de doble o triple carga respecto del trabajo que realizan los hombres. Sobre eso hay estudios suficientes aquí en el país. Y por supuesto, en este momento la situación económica de pobreza y extrema pobreza afecta especialmente a las mujeres. De hecho, fíjese usted que desde el Movimiento Nacional de Mujeres se trabajó en un manifiesto que se lo hizo público el 8 de marzo a nivel nacional, con movilizaciones realmente que a quienes venimos ya muchos años en esta lucha nos alegra inmensamente ver a una generación inmensa de jóvenes como María José y mujeres más jóvenes, adolescentes incluso, que hay un reavivamiento del movimiento feminista en el país. Y esas son buenas noticias, porque realmente solo con la organización es como realmente se puede demandar al Estado que no solo haga leyes para mirarlas bonito, porque claro, la ley para prevenir y erradicar está ahí, pero básicamente no se cumple o se cumple muy parcialmente. Fíjese ahora, por ejemplo, que la propia Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Justicia, presentó un informe solicitando al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos que elabore un plan que permita que los gobiernos locales y que los ministerios responsables y que son parte del sistema nacional para prevenir y erradicar la violencia, efectivamente ejecuten en los ejes que la ley plantea. ¿Qué dice la ley? La ley dice que hay que trabajar en estrategias para prevenir la violencia contra las mujeres, para atender, para proteger y para restituir derechos vulnerados, que es una cosa que no se la está haciendo. Entonces nosotros realmente necesitamos que no solo desde el gobierno nacional, sino también desde los gobiernos locales se ejecuten políticas y acciones concretas que permitan efectivamente medir que hay una disminución de la violencia. Santo Domingo tiene un crecimiento que hay que decirlo y que hay que denunciarlo. Las denuncias por abuso sexual en la Fiscalía se han incrementado en 300% cuando uno revisa los datos del 2022 respecto de los años pasados. Las denuncias por violencia y abuso sexual contra niñas y adolescentes creció en un 300%. Esa es la ciudad en la que nosotros vivimos. O sea, ¿qué tipo de ciudad tienen las niñas, las mujeres adultas mayores? Que ese es otro tema. Mujeres que no tienen seguridad social y que, por supuesto, la pobreza se ensaña fundamentalmente en mujeres, por ejemplo, en la tercera edad. Si uno quiere hacer un análisis desde el ciclo de vida, las niñas están pariendo, 6, 7 niñas paren cada día en este país, producto de violación, son niñas de 10, 11, 12 años. No nos vamos a cansar de decirlo las veces que tengamos que decirlo, porque esa es la realidad que enfrentan las mujeres en este momento. Entonces, realmente sí necesitamos, y obviamente con la pregunta que usted hace, el poco acceso al trabajo, recién salió los datos del INE del último trimestre, ahora estábamos revisándolo porque recién lo pusieron. Entonces, claro, tenemos un crecimiento de la pobreza y extrema pobreza. O sea, aquí tenemos en este país un número de casi 4,5 millones de habitantes que viven con menos de $3, y de esos 2 millones que viven con 50, 80 centavos, $80 por mes. Y claro, y cuando uno revisa, son mujeres, muchísimas de ellas, la mayoría son mujeres, cabezas de hogar. ¿Cómo se vive con una canasta básica de $750 si yo mensualmente tengo 60 o 90? No llego a cubrir ni siquiera el 6% de la canasta básica. Y luego decimos, ¿por qué se implementan los temas de desnutrición infantil?
tenemos un incremento realmente preocupante de la desnutrición en las niñas y en los niños que no debería pasar y que está relacionado, por supuesto, con los temas de pobreza que enfrenta el país en este momento. Nalda, tú nos decías que no solo depende del gobierno central, sino también habría que recurrir a los gobiernos locales. Tenemos una prefecta, una mujer, y un alcalde que ha sido reelecto. Quería saber, Paulina, si alguna de estas autoridades ha puesto el hombro para tratar de ayudar a resolver, aunque sea mínimamente, este problema. No, mira, yo creo que los gobiernos locales y concretamente estos gobiernos locales que de Santo Domingo, tanto en lo provincial como en lo local, no necesariamente se han preocupado por los temas relacionados con la lucha contra la violencia. Lo decía Nalda al inicio del programa. Hay una tasa de incidencia en Santo Domingo en relación con otras provincias de la costa que nos pone, yo diría, como la primera ciudad de la costa en probabilidades de que una mujer muera por causas relacionadas con el femicidio. Y a pesar de estas estadísticas que no son nuevas, son estadísticas que ya están algunos años presentadas a nivel nacional, que son públicas además, no tenemos un sistema de protección de derechos que realmente responda a las necesidades que requieren las mujeres en prevención y en protección de derechos, ¿no? Porque la prevención es una cosa y es la sensibilización, la creación de institucionalidad, el fomento, el acceso a la información inclusive de las mujeres en relación con los temas de la violencia, el acceso a mecanismos de denuncia, y que estos estén claros, disponibles, accesibles, estén cerca inclusive de donde están las mujeres víctimas de violencia. Esto ha sido débil en realidad en nuestra provincia, tanto en lo provincial, me refiero concretamente a la ruralidad, y también en la parte urbana, que son los gobiernos municipales, en este caso el gobierno municipal de Santo Domingo, y lo mismo pasa en la Concordia. No nos olvidemos también de la Concordia, además, que tiene una altísima tasa de necesidades básicas insatisfechas, de las cuales las mujeres son las principales víctimas, porque también la pobreza por necesidades, no solamente por ingresos económicos, es algo que tiene rostro de mujer, ya lo dijo hace un momento María José Inalda. Entonces, ¿qué es lo fundamental aquí en la protección? Establecer estos sistemas. Me parece a mí que el sistema de protección de derechos de Santo Domingo sí debe abrirse a nuevos espacios, ¿no? Hay modelos interesantes en los cuales hay centros de atención, de justicia y paz, por ejemplo, en zonas como la Juan Eulogio, como los unificados, es decir, no tenerlo solamente aquí en la avenida Río Lelia, que es una zona además que tiene un desarrollo humano mucho mayor que otros sectores, por ejemplo, como plan de vivienda municipal. Necesitamos articular juntas cantonales de protección de derechos que estén allá, que no estén aquí en el centro, sino que estén allá, donde las mujeres realmente existen y se encuentran más vulnerables. Porque mira, en la ruta de protección, cuando una víctima de violencia decide por fin presentar una denuncia o consiguió los recursos para hacerlo, o venció el miedo, o cualquiera de las circunstancias personales e institucionales que ella tenga, decide irse solamente desde la Juan Eulogio hasta el centro, ya se arrepiente de tomar esa decisión por la distancia y lo que implica en términos económicos del cuidado de los hijos, de dónde los deja, de si enfrenta o no enfrenta, si tiene acceso a un abogado o no lo tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Estas cosas se tienen que enfrentar también con presupuestos, con financiamientos. La casa de acogida es fundamental. En el año anterior, el alcalde actual ha firmado un convenio para poder crear una casa de acogida. Esperamos realmente que ese convenio se ejecute, se cumpla, y que se cumpla además en los términos de no revictimización de las mujeres, porque no se trata de un tema de caridad ni de beneficencia, sino que realmente se atienda sobre la base de un modelo de gestión con estándares internacionales que garantice la protección de las mujeres, de sus familias, y no necesariamente sirva como el hotel de paso de una noche. Eso creo que es fundamental pensarlo, y no solo una, sino varias casas de acogida que puedan beneficiar. Y en general, estos sistemas locales de protección, pensarlos también en la ruralidad. La prefectura sí ha trabajado en temas de capacitación, de sensibilización, pero hace falta más. Necesitamos un sistema de protección efectivo, eficiente, accesible, asequible, de calidad, que realmente permita que las mujeres víctimas de violencia sean beneficiadas de la protección. ¿Hay igualdad política en el Ecuador? Bueno, yo pienso que lo que hay es violencia política en el Ecuador. Lamentablemente es así. La ley para erradicar la violencia contra las mujeres, si bien es cierto, incluye a la violencia política como una parte sustancial, es decir, un instrumento para que las mujeres puedan demandar cuando han sido violentadas políticamente. Ahí hay el caso de nuestra compañera otavaleña Paulina Bercuter, quien es una de las mujeres parte de la interculturalidad,
que ha planteado por primera vez en el Ecuador una demanda en contra del alcalde de Otavalo por precisamente interrumpir y privar a ella en su calidad de concejal en el Cantón Otavalo, dentro de su accionar de fiscalizar. Ella ha tenido bastantes inconvenientes y sobre todo hay que entender también que es una población bastante patriarcal, bastante machista. Entonces, básicamente lo que permite a través de esta ley es que el Tribunal Contencioso Electoral pase por una fase de investigación y en efecto se determine que varias mujeres en el Ecuador han sido violentadas políticamente. En el caso de Santo Domingo, bueno, creo que hemos tenido algunos casos, inclusive han sido de carácter público. Entonces, en general, pienso que este es un tema también muy importante porque en estas elecciones que pasaron, inclusive a nivel nacional, se pudieron observar varios casos, pero que no precisamente las mujeres denuncian, y debería ser así. Deberíamos tener la capacidad de poder tener estas herramientas para poder hacer un cambio radical en el sistema político en el país. Es decir, nosotros tenemos mujeres que en la actualidad están liderando varias prefecturas, alcaldía, pero todavía nos falta más, nos falta ese empoderamiento y el conocimiento de la ley para poder efectivamente radicalizar esos puestos de decisión popular. Hacerles una pregunta, a ver qué les dice estos nombres y desde esa fecha algo ha cambiado, ¿no? Matilde Hidalgo. Uy, Matilde Hidalgo. Matilde Hidalgo, bueno, para nosotros un referente del país, bueno, así como otras mujeres, ¿no? Tienes Tránsito Maguaña, Dolores Cacuán, bueno, otras mujeres, pero realmente Matilde Hidalgo es una de nuestras compañeras de las que yo digo que va haciendo camino, así como hay muchas a nivel del planeta, pero aquí en el país, de esas que va haciendo camino, de esas que va haciendo modelo para las nuevas generaciones. Yo digo que en el momento histórico en el que estamos nosotras ahora aquí sentadas, tenemos la obligación ética también para las niñas, para las mujeres que aún no han nacido. Nosotros también tenemos que mantener ese esfuerzo, esa lucha que han tenido mujeres históricas, porque realmente no es posible que nosotros vivamos las situaciones que tenemos que enfrentar todavía de violencia. Usted mencionaba ahora, María José hacía una reflexión sobre el tema de violencia política. Ahora mismo realmente es indignante frente a lo que está pasando, por ejemplo, en este momento en la Asamblea Nacional, donde se intenta llamar a juicio político y donde hay algunas mujeres que han hecho frente, asambleístas de Santo Domingo, de otras provincias también, cómo se recurre a denigrar a través de redes sociales, pero no para hacer una evaluación de la gestión que ellas están haciendo como legisladoras, desde el plano de que ellas están cumpliendo como funcionarias públicas, como asambleístas, sino se recurre realmente con vergüenza a cuestiones personales, atacar a la familia, digamos, hacer calificativos personales, una cosa que no se hace con los hombres. Porque a nadie se le ocurre meterse cuando tienes que calificar la gestión de un hombre con la vida personal, pero sí se lo hace contra las mujeres. Y eso es intolerable. Nosotros realmente como mujeres, como parte de las organizaciones, no tenemos que tolerar este tipo de cosas. No puede ser que eso siga sucediendo. Y obviamente, yo digo ahí en el tema político, qué importante que es el tema de que nosotras como mujeres y desde el aporte del feminismo, del pensamiento de las mujeres, nosotros hemos puesto a los cuidados como parte del debate público. Fíjese usted, por ejemplo, que en el COVID, a mí me gusta contar esta anécdota porque me parece que es significativa, ¿no? Cuando se dio el encierro en pandemia, en el planeta solo un 7% de mujeres eran presidentas o primeras ministras. Es decir, que de cada 100, 7 eran mujeres. Y se vino el COVID y se tuvieron que hacer una serie de políticas y acciones para proteger. Y cuando se evalúa la gestión posterior de quienes tuvieron una respuesta más rápida, coincide, hay muchos análisis que se hicieron, que quienes mejor ejecutaron políticas de protección y cuidado fueron justamente las mujeres. Porque claro, nosotras, porque históricamente se nos ha asignado los temas de los cuidados, nosotros hemos dicho, este no es un tema de puertas para adentro, no estar dentro de la casa cuidando a los hijos, protegiendo a la familia, etcétera. Este es un tema que para nosotros es realmente un tema político. Y nosotros queremos poner el tema de los cuidados en el debate público, porque pensamos que definir política pública, hacer leyes, tienen que ver con el cuidado, porque realmente quienes estamos en los temas de lucha por los derechos, ponemos a la vida como el centro del debate. Para nosotros proteger la vida de los niños, en general de la sociedad,
Creo que es parte de la lucha que tenemos como mujeres. Yo me había permitido formular ese nombre, Matilde Hidalgo, para que de pronto usted que está en su casa no sabe. Fíjese lo que ha tenido que pasar para que hoy podamos tener 3 personas absolutamente empoderadas, 3 mujeres luchadoras que están absolutamente claras de sus derechos y de su rol en la sociedad, ¿no? Matilde Hidalgo fue la primera mujer en obtener un doctorado en medicina en Ecuador, la primera mujer académica y la primera mujer que tuvo acceso al voto. Fíjese cuánto tiempo ha pasado para que eso, para que hoy podamos conversar con Paulina, Nalda, María José sobre los derechos de la mujer. Y nadie se los regaló. Eso ha costado sangre, vida, sacrificios, llantos, huérfanos, para que hoy podamos sentarnos a hablar sobre la necesidad de que el Estado garantice iguales derechos a las mujeres que con los hombres. Otro nombre que les digo, Manuela de la Santa Cruz y Espejo. ¿Le dice algo? ¿Quién es? Claro que sí, Manuela Espejo además ha sido una de las forjadoras de lo que hoy es la República del Ecuador. De una manera u otra, ella ha participado de manera activa en la lucha por la independencia, pero además de eso, en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres. Mira, en relación a Matilde y a Manuela Espejo, creo que es importante traer esa reflexión porque estamos hablando de la época de la Ilustración, estamos hablando del siglo XVIII, en los cuales todos los temas de derechos, de la necesidad de garantizar contra una monarquía que era absolutista, garantizar que todas las personas tengan igualdades de oportunidades al debido proceso, a no ser llevados presos sin una causa justa, a tener derecho a la propiedad, todo este tipo de cosas no se garantizaron necesariamente a las mujeres, ni en Europa ni en Ecuador, en este caso, en circunstancias en las cuales estábamos como influidos o influenciados con las ideas de ilustración de la Europa de la Revolución Francesa. Entonces, en ese sentido, Manuela Espejo es una de las, igual de Olympe de Gouges y otras mujeres, la que empujó o promulgó también la necesidad de que los derechos no sean solamente para los hombres o para los hombres blancos o mestizos, sino también para las mujeres y para las mujeres indígenas, precisamente porque eso es lo que estaba relegado y ha venido históricamente relegado hasta la actualidad. Así que, decía usted hace un momento, para que nosotros estemos conversando hoy, esas mujeres en realidad han tenido que pasar por una gran cantidad de cosas, violencia, discriminación, cárcel, persecución política inclusive, que son cosas que seguimos viviendo hoy en día. Mire que haciendo una historia cronológica desde la Ilustración hasta acá, tenemos una Manuela Espejo, tenemos una Manuela Cañizares en el Ecuador, tenemos una Matilde Hidalgo de Procel, y recién en los años 90 se empiezan a discutir la necesidad de garantizar igualdad de derechos a las mujeres y a los hombres con la Convención sobre los Derechos de las Mujeres, la famosa CEDAW, que es la famosa Declaración de Derechos Humanos de las Mujeres. Años 90, siglo XX. Estamos hablando de 2 siglos al menos desde la lucha histórica de estas mujeres en el Ecuador y otras mujeres a nivel internacional que promovieron que después de 2 siglos se pueda concretar estos temas. Y recién en el 2008, en el Ecuador se viene a reconocer una serie de derechos específicos de las mujeres, entre ellos el derecho a la igualdad y no discriminación con su elemento material y las medidas de acción afirmativa que han hecho, por ejemplo, que hayan mujeres en los espacios políticos de elección pluripersonal, que en la Asamblea Nacional haya un 40%, que haya un 30% en los gobiernos locales y que haya incrementado, en el caso ecuatoriano, inclusive a un 18% las elecciones de alcaldesas y prefectas. Pero es una historia recorrida por estas mujeres que evidentemente nos han dejado ese legado, pero que no está todo terminado. Más bien lo que yo creo, decía María José en el comercial, cuando hablábamos de los avances, ella decía, lo único que ha avanzado para mí son los números de femicidios en el Ecuador. Y yo coincido. Pero son precisamente esos los desafíos que tenemos hoy, que ya se han reconocido algunas cosas. Y el principal desafío a mí, en honor a estas mujeres como Manuela Espejo y como Matilde y otras, es evitar los retrocesos que tanto les costaron a ellas lograr. Pareciera que en nuestros países, sobre todo en nuestros países andinos, Ecuador, Bolivia, Perú, el patriarcado y el racismo es terrible y la acción de ellos frente a la mujer es peor aún. Hemos visto en estos días cómo a las mujeres aymaras que marcharon en Perú desde la frontera con Bolivia, desde Puno, saludo a mis paisanos puneños, solidarios con su lucha, marcharon a Lima
con sus niños en las espaldas, porque eso es lo normal para ellos, y les han disparado al cuerpo las bombas lacrimógenas, hay como 80 muertos, etcétera, y no se entiende, o no se quiere entender, no es que no se quiere entender, simplemente no se entiende, que, por ejemplo, cómo pueden exponer a sus niños, cuando eso es algo normal y natural, cargan con el yiglia, que es un... entonces pareciera que en nuestras sociedades lo menos que se entiende es no solo las costumbres, sino el rol de la mujer, ¿no? Bueno, ha sido realmente provechoso, estoy seguro que para ustedes que nos están siguiendo desde sus hogares, el haber escuchado a estas tres mujeres luchadoras, empoderadas, sobre los problemas que atravesan, y no me quiero imaginar los problemas que han tenido ellas para lograr posicionarse donde están. Voy a pedirles a las tres, empezando con Nalda, su mensaje final, sobre todo en estos días tan difíciles para que se puedan buscar que los derechos de las mujeres sean reconocidos como tales. Bueno, yo creo que ahí realmente hacer un llamado de atención al Estado, recordar que el garante de los derechos es el Estado, que realmente se necesitan definir acciones, estamos ya atrasados en esas acciones, que el incremento de violencia hacia las mujeres, que la situación de las mujeres en general realmente nos preocupa a quienes trabajamos estos temas, que se requiere definir acciones de política pública con enfoque de género, donde podamos mirar la situación específica de las mujeres, y eso pasa en el tema también de los gobiernos locales, que efectivamente se implementen. Hay una ley que se aprobó hace poco, que es de apoyo al comerciante informal, no recuerdo exactamente el nombre en este momento, que nosotros hemos demandado desde el Movimiento Feminista Nacional, que desde los gobiernos locales se efectivice, porque la mayoría de quienes ejecutan estos trabajos informales son mayoritariamente las mujeres. Entonces sí necesitamos realmente estar vigilantes, trabajar de manera conjunta y efectivamente demandar que el Estado tenga respuestas para las mujeres. Gracias. Nalda, María José, su mensaje final. Bueno, hacer una invitación a las mujeres jóvenes, que sobre todo en este momento he visto que el movimiento feminista en Santo Domingo ha dado un gran avance. Hace años éramos 5 gritando en el Parque Central. Tengo una alegría de ver que son más de 20 mujeres las que marcharon este 8 de marzo y efectivamente esos son los alcances y logros que hemos conquistado en las calles. Así que agradecerles a las compañeras e invitar también a las autoridades mujeres a que se sumen a ese trabajo que hacemos desde lo social, porque efectivamente ellas que se encuentran en el poder en este momento son las idóneas para luchar por eso precisamente que queremos. No se olviden de esa casa de acogida que necesitamos en Santo Domingo, hacer un llamado al sistema de justicia para que sea diligente en los casos de femicidio que ocurre en la provincia y efectivamente hacer un llamado también a la sociedad, porque ese es un trabajo en conjunto, es un trabajo que tenemos que articular con el Estado, con la sociedad y con las mujeres. Así que gracias por la invitación y pues esperemos que las cifras no avancen, sino que más bien existan avances en materia legal y sobre todo que exista realmente un cambio de trasfondo en la violencia que viven las mujeres. María José, Paulina Maurovejo, su mensaje. Muchas gracias, muy corto. Primero un llamado a la reflexión a las autoridades locales, a las autoridades nacionales, están en territorio de Santo Domingo. Santo Domingo es la provincia de la costa, yo diría del país, con más riesgo de que una mujer pierda su vida a causa del femicidio que otras provincias. No le minimizamos la atención que se debe presentar a las principales ciudades de nuestro país, pero hay que prestarle atención a Santo Domingo Los Áchilas, y me refiero al Cantón Santo Domingo y también al Cantón La Concordia, que necesitan de forma urgente atención en prevención y protección de los derechos de las mujeres. Fortalecer esos sistemas de protección de derechos. Se vienen nuevos consejos municipales, algunos repiten, como es el caso de Santo Domingo, otros nuevamente cambian autoridades. En el caso de La Concordia, inclusive tenemos ya una alcaldesa mujer por primera vez. Bueno, aprovechemos el espacio político que se tiene para poder empujar políticas públicas vinculadas con la igualdad de género, la igualdad de las mujeres, la lucha contra la violencia física, psicológica, sexual, patrimonial, económica, frente a la desigualdad salarial, frente al empobrecimiento que viven las mujeres en Santo Domingo Los Áchilas, a las famosas emprendedoras por necesidad que no tienen forma de sacar adelante a su familia. Necesitamos políticas públicas locales que puedan empujar esos temas de manera fundamental. Y por supuesto a las mujeres, que no perdamos nunca la fe
que no desmayemos, que estas peleas toman tiempo como todas las luchas por los derechos humanos, pero que al final del día han hecho logros importantes. El principal desafío en este momento para todas nosotras y para todos nosotros y todas nosotras es precisamente empujar hacia adelante el mundo y evitar a toda costa que los retrocesos vuelvan como lo estamos enfrentando hoy en día. Muchas gracias a invitadas, a Paulina Mogrovejo, Nalda Bustamante y María José Huamán. Realmente ha sido un privilegio, se los digo honestamente, gracias a las tres. Pocas veces tengo el gusto de estar conversando sobre estos temas tan interesantes con quienes precisamente saben lo que están diciendo. Hablan de los derechos que nadie se los regaló, nadie. Ellas los consiguieron a pulso, con luchas diarias, con llantos, con lágrimas, con muertes, con víctimas, durante años, durante muchos años. Y hoy claman, exigen con toda justicia que las leyes que se han elaborado para protegerlas contra la violencia se respeten. Y a ustedes, amigos, que se encuentran sentados en esos buros y son los encargados de impartir justicia, hagan lo justo. Y a ustedes, estimados señores del gobierno, que son los encargados de hacer que se cumplan estas leyes, de implementar y dar los presupuestos para que se ejecuten los proyectos que van a fortalecer el cuidado de las mujeres, la defensa, las casas de acogida, cumplan con hacerlo. Ya basta de tener 10.000 millones en el extranjero para pagar los bonos, los intereses de los tenedores de bonos, cuando aquí no hay un paracetamol, no hay una casa de acogida, no hay un paracetamol en los hospitales, no hay inyectadoras, mucho menos para unas casas de acogida que son extremadamente necesarias para las mujeres que son violentadas día a día. Esperemos de que esto les llegue a la conciencia y esperamos que también tengan algo de conciencia y que tomen las decisiones que tengan que tomar. Nos despedimos con ustedes, amigos. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Gracias por acompañarnos en La Mira, pero eso sí, siga con nosotros porque viene el bolígrafo rojo con Fabio Velastegui, que nos tiene una sorpresa con un invitado especial, que ustedes si han seguido las transmisiones saben con quién es, y para quienes no lo han visto todavía, es una sorpresa. Interesantísimo el programa del bolígrafo rojo. Con nosotros será hasta el próximo domingo. Chao, muchas gracias. Muchas gracias también. Teleservicio Saracay.